Ahora bien, hay que decir que ella se refirió al Ministerio de la Igualdad. Lo del Ministerio de la Igualdad fue el mayor desastre del gobierno Petro y de Francia Márquez. Ese Ministerio de la Igualdad, que recordarán ustedes, en el 2023 se le asignaron 500.000 millones de pesos y ejecutó solo el 0.5%. En el 2024 se le asignó 1.5 billones de pesos y ejecutó el 5%. Francia Márquez acaba de abrir un nuevo frente de batalla contra el gobierno de Abelardo de la Espriella. Sus declaraciones en entrevista con Daniel Coronel encendieron la polémica y provocaron una respuesta inmediata desde el Congreso. La exvicepresidenta cuestionó duramente el llamado Libro de la Verdad, presentado por el nuevo gobierno para llevar ante la Fiscalía denuncias sobre presuntas irregularidades de la administración Petro. Márquez lo calificó como una cortina de humo y afirmó que el documento habría sido elaborado con ChatGPT y sin evidencia probatoria suficiente. También lanzó una acusación todavía más grave. Sostuvo que la falta de empalme entre los gobiernos habría afectado la respuesta frente al terremoto y que esa situación, según ella, costó vidas. Pero sus palabras no quedaron ahí. Desde el Congreso llegaron respuestas completamente opuestas. Mientras sectores del pacto histórico defendieron la necesidad de evaluar el pasado gobierno sin convertir la política en una guerra de ataques, desde la oposición cuestionaron que Francia Márquez minimice los escándalos y le exigieron autocrítica sobre su propia gestión, especialmente por lo ocurrido con el Ministerio de la Igualdad. Y aquí comienza la verdadera controversia. Francia Márquez está denunciando una persecución política contra el anterior gobierno o está evitando asumir responsabilidades por los errores de su administración. Hoy vamos a escuchar qué dijeron los congresistas y por qué esta entrevista acaba de abrir un nuevo capítulo en la disputa política colombiana. Su opinión sobre las declaraciones que ha dado aquí en el reporte Coronel la exvicepresidenta Francia Márquez. Bueno, muy buenos días y un saludo muy especial a todos. Pues mire, nadie puede desconocer que Francia Márquez viene de representar a unos colombianos luchadores, batalladores, humildes, con liderazgo y defensores de derechos humanos. Pero me ha sorprendido mucho esta entrevista. Y quisiera iniciar con lo que ella finalizó. Dijo que iba a escribir unas memorias. Ojalá en esas memorias Francia Márquez incluya el capítulo donde el gobierno Petro la llevó a hacer todo lo que ella no era cuando era candidata a la presidencia. Ojalá en esas memorias incluya el capítulo donde ella fue arrinconada y marginada por los que ella cuestionaba y por los que ella no le parecía que deberían estar en el gobierno. Ellos siempre tuvieron mayor relevancia que la vicepresidenta y pareciera que al final del gobierno casi que Francia Márquez, y duele decirlo, terminó siendo una figura decorativa para el presidente Petro en algunos eventos sociales. Ojalá todo ese desconocimiento lo ponga en las memorias que anunció en esta importante entrevista. Pero déjeme referirme a tres aspectos que me llamaron poderosamente la atención. Dijo que el Libro de la Verdad no tenía evidencia. Eso no lo tiene que decir ni Francia Márquez, no lo tiene que decir un político. Esa evidencia la tiene que contrastar las autoridades judiciales, disciplinarias y fiscales. Y como fueron denuncias formuladas ante la Fiscalía General de la Nación, pues esperamos que la Fiscalía General de la Nación se pronuncie sobre cada uno de los hechos allí mencionados. Tratar de desvirtuar este informe y tratar de decir que no hay evidencia o que se hizo a través de inteligencia artificial es suplantar o dudar de la justicia y los entes como la Procuraduría y la Contraloría, que esperamos pronto se refieran al asunto. Ahora bien, hay que decir que ella se refirió al Ministerio de la Igualdad. Lo del Ministerio de la Igualdad fue el mayor desastre del gobierno Petro y de Francia Márquez. Ese Ministerio de la Igualdad, que recordarán ustedes, en el 2023 se le asignaron 500.000 millones de pesos y ejecutó solo el 0.5%. En el 2024 se le asignó 1.5 billones de pesos y ejecutó el 5%. Y en el 2025, 450.000 millones y ejecutó el 23% en contratos de prestación de servicios. Fue un ministerio moribundo que para lo único que sirvió fue para generarle burocracia al partido de gobierno. Y la doctora Francia Márquez debe poner en las memorias lo siguiente,
que es absurdo y que fue enumerado en el libro de las verdades. Ese ministerio se liquidó el 19 de junio. ¿Y cómo así que el 1 de julio, luego de ya estar liquidado, hacen contratos por 31.000 millones de pesos para contratar 1.200 personas? O sea, me sorprende mucho. Y déjenme terminar con esto. Ella cuestiona lo de los rescatistas o las fotos o el manejo que este gobierno, el actual gobierno, le ha dado al terremoto, pero nunca la vi referirse a los escándalos de corrupción cuando el gobierno Petro fue a atender el desabastecimiento de agua en La Guajira. Pero después de escuchar las fuertes críticas de Julio César Triana, la historia no termina ahí. Desde el pacto histórico también hubo una defensa de las declaraciones de Francia Márquez y una lectura completamente diferente de lo ocurrido. Para el senador Alberto Benavides, no se puede convertir la revisión del gobierno Petro en una batalla política para destruir al adversario. Reconoce que hubo errores y escándalos que deben ser investigados, pero cuestiona que se sobredimensionen las denuncias del llamado Libro de la Verdad. Así que, después de escuchar las críticas de la oposición, veamos ahora cómo responde el pacto histórico y cuáles son sus argumentos para defender a Francia Márquez y al gobierno que acaba de terminar. Bueno, su opinión, ha dicho la ex vicepresidenta Francia Márquez que básicamente las denuncias del nuevo gobierno frente a los escándalos de corrupción que fueron denunciados en la administración del expresidente Gustavo Petro son más una cortina de humo y que es un informe hecho casi que con ChatGPT. ¿Qué opinas sobre lo que ha dicho la ex vicepresidenta Márquez? Mira, en general sobre este informe que se ha presentado, pues ha habido una serie de reacciones, incluso desde la mesa también de periodistas de Caracol, otros periodistas, académicos, gente que está en la política, que se está revisando y los que le hemos dado una primera lectura, pues en primer lugar, la forma como se dio la noticia del libro no correspondía a la realidad, no existen como tal esos casos, 80 y pico casos de corrupción. En el mismo texto se dice que más o menos 50 o algo así son problemas de dinámicas de gestión institucional, etcétera, etcétera. Entonces también, digamos, ha habido una sobredimensión del texto en términos de estas narrativas que aparecen por redes y quizás justamente por eso habla Francia de que pues hay una suerte de cortina de humo. Lo que a nosotros sí nos interesa es que exista obviamente una evaluación, una línea cero de lo que deja este gobierno del expresidente Gustavo Petro, en qué quedó en términos de su programa, de sus planteamientos, en qué queda también frente a las posibilidades de inversión regional y demás, y cómo eso le puede servir a un gobierno, al gobierno que continúa, porque lo importante aquí es gobernar para la gente, para las regiones. Entonces, a nosotros la pugna de intentar desvirtuar como sea al gobierno anterior para validar como sea las nuevas acciones nos parece que está mal. También estamos mirando lo que está ocurriendo con este gobierno, no hemos entrado a despotricarlo, pues o sea, los primeros 100 días van a ser fundamentales y hay una alerta en general frente a la necesidad de atención a las regiones, a las familias, a las comunidades que han sido afectadas por el terrible sismo que sufrimos el 10 de agosto. Pero senador, ¿no será que sí hace falta, porque lo señalábamos ahora también en las respuestas que la ex vicepresidenta le daba a nuestro colega Daniel Coronel, ¿lo hace falta también un poco de autocrítica de las cosas que salieron mal? Es que durante toda la entrevista, salvo decir que ella fue crítica en algunos momentos de algunas designaciones, como lo que fue evidente para todos en el Consejo de Ministros, parecería que el gobierno pasó sin ningún escándalo. Nadie hace una autocrítica prácticamente de nada. No, pues creo que Francia, digamos, son lo que alcanzo a conocer de la entrevista, habló de las dificultades que ella tuvo en el Ministerio de Igualdad por una serie de razones y también de un poco lo que ocurre, digamos, con este papel de la vicepresidencia. Pero yo sí te quiero decir, pues muy respetuosamente, que nosotros sí hemos aceptado las críticas. Mira, el presidente Gustavo Petro le pidió perdón al país en su alocución al Congreso en el 2024 por lo ocurrido en la unidad de riesgos. Nosotros mismos, digamos, nunca hemos salido como a defender a ultranza, digamos, a quienes han estado implicados. Lo que hemos dicho es que la justicia opere, que a nadie se le puede condenar antes, pero que estamos absolutamente en contra de lo que pasó en la unidad de riesgos. Para nosotros es un lunar muy grande que realmente pues, nos puso en una situación de dificultades, no solo en términos del funcionamiento de un lugar tan importante para las regiones como ese lugar institucional, sino lo que implica también para nosotros pues, tener un gobierno coherente y un gobierno consecuente. Entonces, si hay errores, nosotros quisiéramos abrir un debate sobre ellos con tranquilidad, pero lo que no puede ocurrir es pugnacidad
en sí misma, o sea, cómo te destruyo, cómo te deshumanizo, cómo acabo contigo, porque nosotros tenemos en este momento algo que es muy importante. Nosotros necesitamos reconciliar la política en Colombia. No podemos volver a los 50 años que hemos vivido de rencillas políticas, de qué camiseta tienen, de si soy azul o soy rojo, y entonces nos violentamos y nos maltratamos y nos deshumanizamos. Hagamos un control político, miremos qué dejó este gobierno con sensatez y miremos obviamente los retos que va a tener este gobierno. Pero la pugnacidad no ha sido nuestra. Nosotros nos hemos defendido de un ataque acérrimo y deshumanizante. Bueno, pues es una invitación también que yo creo que todos deberíamos tener en cuenta a propósito del nuevo rol que tienen ustedes ahora, el rol de oposición, pero sin olvidar también, senador, esa responsabilidad que tiene el pacto histórico y el gobierno que acaba de terminar sobre hechos lamentables que tienen que ser investigados y rechazados. Y después de escuchar las dos posiciones, hay algo que vale la pena poner sobre la mesa, porque esta discusión no debería terminar simplemente en quién le cree a Francia Márquez o quién le cree al nuevo gobierno. Hay una pregunta mucho más importante. ¿Qué parte de lo que estamos escuchando puede ser comprobada con documentos, cifras y decisiones de las instituciones? Porque Francia Márquez tiene razón en un punto fundamental. El llamado Libro de la Verdad no es una sentencia judicial. Es un documento elaborado por el gobierno entrante a partir del proceso de empalme, y por lo tanto, cada denuncia tendrá que ser contrastada por la Fiscalía, la Procuraduría o la Contraloría. De hecho, el propio documento distingue entre presuntos hechos de corrupción, problemas de gestión, fallas administrativas y riesgos institucionales. Es decir, no todo lo que aparece allí significa que alguien haya cometido un delito. Pero aquí aparece un elemento que cambia bastante la discusión. El gobierno no presentó únicamente una lista de acusaciones. El documento organiza los hallazgos alrededor de 9 patrones que, según el equipo de empalme, habrían afectado el funcionamiento del Estado: pérdida de rigor técnico, parálisis operativa, opacidad de la información, concentración contractual, pérdida de control territorial, fragmentación institucional y restricciones fiscales, entre otros. Y eso significa que el verdadero debate no debería ser si existen 80, 82 o 23 casos. La pregunta seria es otra. ¿Había problemas estructurales de gestión que dejaron consecuencias concretas para los ciudadanos? Miremos un ejemplo que resulta especialmente llamativo. El informe señala que el Fondo Mujer Libre y Productiva tenía adicionados más de 55.000 millones de pesos y que al 1 de julio de 2026 solamente había ejecutado alrededor de 172 millones, aproximadamente el 0,3%. Además, 7 programas aprobados todavía no habían comenzado. Eso no demuestra por sí solo corrupción, pero sí plantea una pregunta enorme sobre capacidad de ejecución y sobre qué ocurrió con los recursos destinados precisamente a poblaciones vulnerables. Y hay otro caso todavía más sensible: la reforma agraria. El informe sostiene que de 351.000 hectáreas reportadas como entregadas mediante el Fondo de Tierras, solamente 98.000 tenían registro pleno ante la Oficina de Instrumentos Públicos, mientras más de 206.000 permanecían en condición provisional. En otras palabras, una cosa es anunciar que se entregaron tierras y otra muy distinta es que el campesino tenga un título registrado que jurídicamente lo convierta en propietario. Ese detalle es fundamental porque permite salir de la pelea política y entrar en la discusión de resultados. Ahora bien, también hay que hablar del Ministerio de Igualdad, porque aquí encontramos quizá la mayor contradicción de toda la entrevista. Francia Márquez defendió la creación del ministerio y sostuvo que no fue un error, sino que terminó cayéndose por un problema de procedimiento relacionado con el trámite fiscal. Pero aquí no tenemos que quedarnos únicamente con las declaraciones de una exfuncionaria. Esto es importante porque demuestra que una discusión política puede tener una respuesta institucional y jurídica. No se trata de decir simplemente Francia Márquez miente o el nuevo gobierno está atacando al anterior. Hay hechos que pueden verificarse en expedientes, sentencias, contratos, registros presupuestales y documentos oficiales. Y aquí está, en mi opinión, la verdadera prueba para este nuevo gobierno. Si el libro de la verdad contiene denuncias sólidas, tendrá que soportarlas con expedientes, documentos y resultados judiciales. Porque publicar un informe no convierte automáticamente una irregularidad en delito. Pero exactamente con el mismo criterio, tampoco basta con decir que todo es una cortina de humo para que las preguntas desaparezcan. Si hubo contratos cuestionables, habrá que explicar quién los autorizó. Si hubo recursos sin ejecutar, habrá que explicar por qué.
Si hubo decisiones administrativas tomadas al final del gobierno, habrá que establecer si fueron legales y justificadas, y si finalmente los organismos de control determinan que no existió ninguna conducta ilegal, el país también tendrá que aceptar ese resultado. Ese debería ser el verdadero estándar. Porque Colombia ya está cansada de gobiernos que utilizan la corrupción como arma política mientras están en campaña y después olvidan investigarla cuando llegan al poder. Y también está cansada de oposiciones que consideran que cualquier investigación contra su sector es una persecución política. La rendición de cuentas no puede depender de quién ocupa la Casa de Nariño. Francia Márquez tiene derecho a defender su gestión. El pacto histórico tiene derecho a defender al gobierno Petro. La oposición tiene derecho a cuestionarlo. Y el nuevo gobierno tiene la obligación de investigar aquello que considere irregular. Pero al final, ninguna de esas posiciones debería tener la última palabra. La última palabra la tienen los documentos, los organismos de control y la justicia. Por eso, más allá de la polémica de la entrevista con Daniel Coronel, lo verdaderamente interesante apenas comienza. Será saber cuáles de estas denuncias sobreviven al escrutinio institucional y cuáles terminan cayéndose cuando tengan que demostrar sus pruebas. Porque una cosa es hacer política con las acusaciones y otra muy diferente es demostrar los hechos. Y ahora la pregunta queda abierta para ustedes. ¿Creen que el libro de la verdad debe ser tomado como una radiografía seria del gobierno anterior, o consideran que está siendo utilizado principalmente como un arma política,